compartir este webinar porque sobre todo ayuda a las empresas y las personas que quieren adquirir habilidades en el diagnóstico y ataque a la variabilidad. Pues no suele haber muchos webinars de estos orientados a procesos productivos. Entonces, agradezco el esfuerzo que ponéis en que esto llegue a las empresas. Y por supuesto, agradezco mucho a Fagor Ederland que permitiera compartir esta experiencia, además sin mucho maquillaje en los datos, muy poquito, porque esta experiencia ocurrió hace 10 años ya, 8 más exactos, pero casi 10. Y bueno, pues en diferentes entornos pedí permiso y han aceptado, y creo que es una práctica muy pedagógica para entender todo el proceso. Así que gracias a las personas de Fagor Ederland por permitir compartir este caso. Vale, pues como como he comentado Antonio, llevo más de 30 años de doctora de procesos, atendiendo a pacientes en la industria para hacer diagnósticos y buscar las causas del dolor. Y a veces, pues es una simple observación, encontramos las causas, y otras veces, pues hay que estar muy cerca de los procesos para llegar a encontrar variaciones que a veces no lo recogen los datos, sino que están en las personas. Y bueno, pues a veces también llevamos al producto al quirófano, ¿verdad? Para hacer cambios. Cualquier cosa que creáis que os pueda ayudar, tenéis ahí mi correo electrónico. Vale. Vale. Como os comenté, que hay un gran negocio en las organizaciones intentando reducir variabilidad, que hay muchísimos procesos que están inestables en sus resultados, y la no inestabilidad suele venir asociada a veces con negocio, con ganar dinero. Inestabilidad en el defectivo, que no siempre, que haciendo lo mismo salen cosas diferentes, o que haciendo lo mismo salen calidades diferentes. Intentar lograr esa estabilidad normalmente es una fuente de negocio por ahorros. Y a veces también no solo tenemos que pensar en variabilidad en la salida, puede ser que logremos dar resultados estables, pero a costa de un gran esfuerzo gobernando los parámetros, o sea, una gran variabilidad en la gestión de los parámetros. Y la gestión de los parámetros, como puede ser consumos diferentes de gas para poder dar una estabilidad en temperatura saliente de un producto, esas inestabilidades también es una fuente de costes. Entonces, llegar a entender la variabilidad, ahora que llegan cada vez más datos y que hay tecnología para poder observar con detalle, pues es una fuente de negocio. Identificamos muchísimas personas que estamos en los procesos, que la tecnología y los datos vienen muy deprisa, el avance cada vez es más rápido de lograrlos, pero hay un gran gap, vamos muy por detrás las personas en habilidades para explotar y ser tácticos a la hora de intentar resolver los problemas que podemos atacar con todos estos avances tecnológicos. En ese entorno, Minitab nos ayuda a los expertos de procesos a tener unas gafas especiales para entender la variabilidad, ¿vale? Entonces vamos a ir en este caso, en este proceso de mirar los datos desde lejos. Bueno, comentaros que acabo de editar un pequeñito manual, va a ser de diseño de experimentos, un pequeñito manual que iba a poner aquí el enlace, pero no lo puedo poner porque todavía, bueno, no lo tenemos público. Si os interesa tenerlo, tenéis que mandarme el correo electrónico a esta dirección, que luego os llegará con la documentación, y os mandamos este manual, ¿vale? Sobre errores comunes en el diseño de experimentos, y también luego os irá llegando información, pues, de publicaciones o cursos que haremos en este entorno. Vale, pues me voy a centrar ahora en el caso. Algunas personas que he visto que están asistiendo ya vienen desde el comienzo, entonces han visto de toda esta serie de 3 capítulos, pues han visto los capítulos previos. Y ya os comentaba que este caso se relaciona con el caliper, que es esta pieza rojita
que está, este es el disco de freno y el caliper tiene, entre el caliper y el disco de freno pues está el cilindro y están las zapatas, y entonces esta pieza pues está muy asociada a la función de frenar. Y Fagor Ederland fabrica pues, piezas, diferentes modelos de calipers en su fundición. Entonces nos estaba viniendo en este entorno de hace 10 años el cliente avanzando que en el futuro iba a haber unos requerimientos no solo asociados a cotas, sino a temas de vibración. Es decir, que cuando si excitábamos la pieza dándole un golpe con un martillo, las piezas vibran, se pueden recoger las vibraciones de estas piezas y salen estos piquitos que son los picos de frecuencias que caracterizan al producto. Y lo que nos estaba pidiendo los clientes, que estos piquitos de las frecuencias para el producto en particular que vamos a tratar, tenían que estar en un nominal determinado y que el proceso de producción, la variabilidad que generara en estas frecuencias no podía pasarse de una variación de un 2%, ¿vale? Y entonces, esto en ese momento era un problema de gran impacto en el negocio, porque justo la frecuencia que recogimos datos del proceso para ver cómo estábamos, porque esto iba a ser una situación a futuro. Entonces cogimos una muestra y excitamos con este equipo de ensayo y nos salió que recogimos 11 frecuencias de vibración, y había dos frecuencias de vibración en torno a los 3000 hercios, cuya variabilidad, ¿vale? Entonces esto es una medida de variabilidad, superaba el 2-3% que pedían los clientes. Entonces esto era un problema potencial muy grave, porque si en el futuro venía el cliente exigiendo poner un control 100% a las piezas, pues las piezas no cumplían este requerimiento en una gran mayoría, ¿vale? Y entonces iba a haber mucho rechazo. Este requerimiento de vibración era nuevo, no sabíamos a qué se debía la vibración, solo sabíamos que el ensayo daba un valor, y entonces empezamos un proyecto de trabajo de entender la variabilidad, ¿vale? Entonces os comenté el, en los seminarios anteriores que la táctica que hemos seguido es pasar de las creencias de las personas que creemos que afectan la variabilidad, y con el modelo de la mente con sus creencias y los datos que vamos a recoger y Minitab y nuestros ojos, nuestras maneras de mirar las cosas, pues lo primero que hicimos es no ir al detalle de los datos, sino identificar a partir del modelo de las creencias fuentes de variabilidad en la respuesta. Entonces, observamos la respuesta, la vibración, cómo variaba en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. Queríamos saber si lo que hacía variar aparecía cuando pasaba diferentes coladas o materias primas, o si había variabilidad en muy corto plazo, en piezas seguidas. Esto es muy importante para luego profundizar, es mirar con unas gafas un poquito desde lejos, ¿vale? Entonces, para poder, esta táctica de vamos a mirar cómo ocurre la variabilidad y luego hacemos esfuerzos en ir al detalle, recogimos un plan de recogida de datos inteligente, donde recogimos datos solo de la respuesta en diferentes días de coladas a diferentes horas, y luego dentro del molde que hay 6 huellas para cada una de las huellas. Las huellas representan el corto plazo, las horas el medio plazo y distintos días largo plazo, ¿vale? Después de analizar estos datos, en el primer seminario vimos que no eran las materias primas porque no había variación a largo plazo y que algo tenía que ver con las huellas. Esta primera manera de recoger los datos es para decir qué cosas no son, y entonces comenzamos con un modelo mental de creencias donde ya hemos eliminado bastantes cosas y empezamos a ir un poco más al detalle. Como hemos identificado que la variabilidad estaba asociada a las huellas, pues entonces recogimos de cada huella ahora datos en más detalle. Entonces queremos buscar qué X o cotas de las huellas podrían estar relacionadas con las Is. Y para eso recogimos 20 medidas geométricas, 19 medidas geométricas más el peso de cada pieza, 20 variables,
X, a ver si encontrábamos que alguna X podría estar relacionado con la Y. Y esto lo tratamos con Minitab con diferentes herramientas estadísticas de modelización de regresión, de PLS, también de análisis de componentes principales, y nos quedamos con 6 variables que estaban correlacionadas, nos daban unos modelos fantásticos, pero esto es correlación, luego cual quiere decir puede ser que sean ellas o no, ¿vale? Y entonces, bueno, nos planteamos, ¿serán estas o serán otras? ¿Y serán todas las que aparecen en los modelos o solo algunas? ¿Vale? Y es lo que vamos a hacer hoy, identificar cuáles son las causas de verdad de estas variables, y lo que vamos a hacer ahora, la táctica es diferente. Vamos a excitar estas variables de manera independiente, porque en los datos anteriores eran datos observados de medidas, ahora vamos a excitarlos de maneras diferentes para encontrar la causa. Entonces esto es lo que vamos a hablar hoy de la causa red, ¿vale? Y veréis que tendremos éxito. Vale, pues un poco la situación de dónde nos quedamos. Pues vimos que nos aparecían varias candidatas porque nos daban modelos muy buenos, solo coger una variable, la X14 de las 19 que vimos, nos daba un modelo muy bueno solo coger la X14, pero mirar el coeficiente, que aparece 184 como coeficiente, como el efecto que transmite la variación de la X14. Pero cuando metíamos la X14 y la X15, el efecto cambiaba, ¿vale? Y ya vimos que esto era debido porque las dos variables estaban muy correlacionadas entre sí. Entonces, cuando una subía, la otra subía, cuando uno bajaba, la otra bajaba, y entonces podemos entender que este coeficiente del 184 de la X14 no es exactamente lo que transmite la X14, este coeficiente es lo que transmite X14 variando con X15 a la vez. O sea, está confundido el efecto de la X14 con la X15, ¿vale? Entonces, cuidado en la interpretación de los coeficientes de los modelos. Nos viene muy bien para predecir, si metemos aquí el valor de la X14, que tiene un valor asociado porque está correlacionado con el X15. Entonces, esto predice bien, pero esto no es el efecto de la X14, ¿vale? Luego también veíamos que si metíamos además una más, la X19, pues además cambiaban los coeficientes, ya veis. Y luego nos aparecía en regresión otro modelo fantástico con X14 y X15, pero que la X14 y 15 también cambian los coeficientes. Y luego por PLS, por Partial Least Squares, pues nos salía en otro modelo donde veis que X14 y X15 valen 66. O sea, son dimensiones diferentes. También os expliqué que todos estos modelos, cuando le traigo condiciones diferentes de proceso, predicen con igual precisión. O sea, la capacidad predictiva es igual de buena. Sin embargo, las variables que entran en el modelo son distintas y con coeficientes distintos. Luego, a los procesos industriales que quieren saber de verdad qué causa afecta, en este caso no quieren predecir qué va a salir, sino quieren saber qué causas afectan a esta variación porque quieren corregir la variación. Luego queremos saber qué causas afectan y cuánto afectan y dónde quiero poner. Quieren invertir el modelo y para un valor de Y decir qué valor de X necesito. No vale estas respuestas, estos modelos predictivos, no resolvemos el problema. Entonces tenemos que ahora pasar a una táctica de experimentación, de provocar movimientos para conocer el efecto, qué factores afectan y cómo afectan, ¿vale? Entonces queremos separar lo que es correlación, que es modelos, de causalidad, ¿vale? Mediante experimentos. Es decir, queremos excitar los factores, pero de una manera ordenada, sistemática, para poder separar esa confusión. Y esto es muy importante, porque si experimentamos como pollo sin cabeza, que es como muchas veces vamos, y que decimos, oye, súbele, imaginémonos que vamos a hacer un pollo, ¿no? Ya que digo como pollo sin cabeza, que vamos a hacer un pollo en el horno. Y decimos, vale, la última vez lo hice a 120 grados y una hora, o 120, 220 grados y una hora en el horno. Y me salió estupendo. Oye, súbele más. Y alguien me dice, súbele más, súbele 10 grados.
y sale un poco quemado. Dice, oye, mañana ponle cerveza. ¿Y por qué no le bajas? ¿Y por qué no le subes un poco más? Si vamos experimentando de esa manera en los procesos, ponle un poco más, bájale un poco menos y añádele esto, nos encontramos con un montón de recetas que igual tenemos suerte que una es buena, pero no sabremos decir cuáles de los ingredientes que están en la receta son los que hacen ese efecto. No podemos saber si sobra algo, ¿vale? Em, y además no podremos saber cuánto es el efecto de haber subido la temperatura, el tiempo, la cerveza, si lo que estamos cambiando no lo estamos cambiando de una manera ordenada. Se confunden los efectos. Entonces, esto es muy importante. En mi experiencia, la gente que experimenta acaba, hay bastante de buena intención, pero muchas posibilidades de mejora. Hay bastante tema de ir como con prisas como pollo sin cabeza, ¿vale? Entonces uno acaba haciendo más experimentos de los que debiera de hacer y además saca poca información. Con el mismo presupuesto se podría sacar mucha información. Entonces, en este caso nosotros teníamos presupuesto para hacer 16 pruebas. Y los que me conocéis sabéis que a mí me gusta mucho el número de 16 pruebas. Tiendo a lograr que me dejen hacer un mínimo de 16 pruebas, ¿vale? Entonces, con 16 pruebas, y ya veréis por qué, pues caben, podríamos mover varios factores. ¿Cómo elegimos los factores para hacer experimentos? Bueno, uno de los candidatos son los que nos han salido en los modelos. Entonces, en los modelos hemos llamado X6, X14, X15, X19 a cotas de las variables que veíamos que cuando se movían, se movía también la respuesta y que incluyéndolas en un modelo podrían explicar la variación. Entonces son los primeros factores que uno intenta experimentar, lo que encuentra en los modelos. Luego veréis lo que es. Aquí no os quise revelar lo que era, pero ahora os voy a mostrar porque he hablado esta semana con la persona que me acompañaba en estos procesos, con Nerea, y me ha dicho que puedo enseñar esto porque es una pieza que ya no lo fabrica, ¿vale? Así hace más real esta experiencia. Entonces, estos factores ABCD son 4 de los que teníamos antes, pero también es muy importante experimentar con factores que no están en el modelo, porque lo que encuentra uno en el modelo son aquellas variables X que se han movido y que encuentra una correlación con un movimiento en la Y. Pero si cuando uno va, cuando uno va al proceso, algunas de las X que afectan a la Y no se han movido, pues no encuentra correlación, pero igual en el futuro se mueve y entonces eh, construye un modelo diferente. Entonces, en este equipo de mejora con el que estábamos trabajando, tenían curiosidad con dos factores que no habían aparecido en este estudio porque no se habían movido, pero que sabían que en el pasado a veces se les mueve estas cotas y querían saber si también estas cotas podrían influir en esta variable. Entonces tenemos 4 factores por un lado, más 2, o sea, tenemos 6 factores, ¿vale? Para poder experimentar y presupuesto para 16 pruebas. Las personas que no habéis hecho los diseños de experimentos factoriales os sorprenderá que cómo puedo solo con 16 experimentos mirar 6 cosas y sobrevivir en el intento. Pues lo vamos a ver. Bueno, vamos a trabajar con diseños que llamamos factoriales fraccionados. ¿Cuál es la táctica o lo que vamos a ganar? Bueno, pues que 16 ensayos lo podríamos utilizar para trabajar con un factor a 2 niveles, solo un factor, ¿vale? Uno de estos factores de antes y haríamos 8 réplicas en un lado y 8 réplicas en el otro lado. Pero no vamos a hacer eso, podríamos trabajar con 2 factores y gastarnos los 16 experimentos en la combinación de los 2 factores, ¿vale? 2 niveles para uno, 2 niveles para otro y las combinaciones de todo contra todo, pues gastarme 4 réplicas. Es otra manera. Pero también me puedo gastar 16 experimentos con 3 factores, que este es un diseño de 3 factores a 2 niveles, y en cada esquina representa, cada vértice representa una receta diferente y podría replicar 2
y trabajar con 3 factores. Pero también se puede gastar uno en los 16 experimentos con 4 factores. Esta receta que eran con 3, lo pongo en 2 niveles de un cuarto factor, ¿vale? Entonces pierdo las réplicas, pero se puede analizar este experimento sin réplicas y decir qué factores afectan. Bueno, empieza a ser mágico aquí. Tengo 5 factores y entonces tengo los 3 factores de la receta a 2 niveles de un cuarto y a un quinto nivel para arriba y para abajo. Serían 32 experimentos, pero voy a hacer la mitad y este es un diseño fraccional de 5 factores a 2 niveles, que en lugar de 32 hago la mitad. Bueno, pues estos experimentos son magníficos porque sin tener que gastarme los recursos en réplicas, gasto los recursos en meter factores nuevos. Y no hace falta tener réplicas para poder decir si un factor afecta o no. Bueno, pues veréis que todavía en este caso hicimos un salto mayor porque fuimos a por 6 factores y solo con 16 experimentos, ¿vale? Entonces esto lo vamos a mirar. Yo les guiaba en esto y bueno, vamos a ir a Minitab y en Minitab cuando uno quiere hacer estas recetas, pues entra en la parte factorial de crear un diseño con 6 factores, con 16 experimentos y uno cuando dice esto, pues dice qué factores son, le va poniendo los nombres y dice que es nivel bajo y alto. Esto es me da una plantilla Minitab, ¿vale? Y esto si yo quiero que me dé la plantilla. Y si ya tengo la plantilla hecha, pues puedo entrar en definir diseño factorial personalizado y le digo dónde está mi plantilla, que vais a ver que este es mi caso porque yo he ido para este seminario a buscar el experimento que hice y entonces le digo ya tengo el diseño hecho y le digo dónde están los factores, ya lo veréis, y entonces esto es para obtener una plantilla. Entonces Minitab me va a dar esta plantilla que veis que hay un factor, el espesor, la altura de la otra zona, o sea, hay como 3 factores y en cada una de las esquinas hay otros 3, o sea, son 6 factores, lo veremos enseguida. Esto es para Minitab que me ayuda a poner las recetas, ¿vale? Bueno, pues este es el plan que hicimos, ¿vale? Veis que aquí hay 16 experimentos, voy a poner un poquito más grande. Me parece que vais a tener problemas para visualizar. Vale, bueno. Estos son elementos de la pieza, ¿vale? De la pieza que trabajamos. Y entonces son los 6 factores, y entonces cada uno de estos factores, este es el espesor del brazo de la oreja, que ya vamos a ver cuál es. Este es lo que era el X14. Entonces son distintos elementos de la pieza que queremos modificarlos para ver si se mueve la respuesta. Bueno, pero ¿cómo los modificamos? Resulta que teníamos un simulador en el centro tecnológico que da apoyo a Ederland, tenemos un simulador en el cual el simulador, que está muy bien, la matemática del simulador reproduce bastante bien las relaciones de la pieza y ese simulador podemos meterle diseños diferentes de piezas y luego lo engancha con un simulador de ruido, o sea, de frecuencias de vibración que da el módulo de Young y distintas frecuencias, y entonces podemos tener la respuesta. Entonces modificamos distintos elementos de la geometría de la pieza asociado a lo que os he comentado antes y con Minitab hemos obtenido las 16 recetas diferentes. Las 16 recetas que me da Minitab pues tienen 2 niveles para cada uno de los factores, el nominal y más alto, el nominal y más alto, el nominal y más alto, el nominal y más alto. Entonces hemos ido a más
porque hemos visto que lo que pasaba en el proceso es que las piezas engordaban y queremos ver qué efecto tiene engordar en estas áreas. Es como no engordar en cualquier sitio, sino que tengan un Michelin, por decir de alguna manera, en esas zonas, ¿vale? Entonces, Mimitar me propone este diseño, o sea, cuando yo le he dicho que quiero experimentar con la longitud de la pala, que es este factor el A, con el espesor de la uña, que es este factor C, con el espesor del brazo, que es arriba y abajo, que es este factor de aquí, luego con el espesor de paso de disco, que es el izquierda y derecha, con la altura del brazo y la oreja, que es arriba y abajo, y con la altura de zona entre uñas, o sea que son, si yo cojo aquí 6 factores y los muevo en 2 condiciones, todas las recetas posibles de piezas sería un 2 a la 6, que son 64 experimentos. Pero lo que os estoy comentando es que haciendo solo 16, y son los puntitos que están puestos aquí, esta esquinita de aquí y esta esquinita de aquí me sugiere Minita que haga esas recetas, y de este otro lado esta receta de aquí y esta receta de aquí, o sea, me elige 2 recetas en cada una de las esquinas en lugar de 8, ¿vale? Y esas son las recetas que he llevado de Minitab a una plantilla y que he trasladado al centro tecnológico para que haga estas 16 simulaciones más una simulación en el centro del experimento para chequear si las relaciones son cuadráticas o no. No sé si en este momento hay alguna pregunta, Antonio. No, por ahora no tengo ninguna pregunta. Vale, entonces Minita me propone un diseño de 16 pruebas para estudiar 6 factores a 2 niveles. Y el experto, o sea, el equipo, tiene que decir qué va a ser estos 2 niveles. Entonces, los 2 niveles que trabajamos del espesor del brazo, por ejemplo, de esta, le llamamos orejita de la pieza, los 2 niveles, uno es el nominal y el otro, si decimos, ¿qué queremos probar? ¿Cuánto queremos añadir de espesor? Bueno, pues lo que hicimos es mirar al proceso, en el proceso cuánto variaba esto, que estaba en torno a 1 milímetro, y entonces le dimos 1 milímetro más. Y ese milímetro más de espesor le dimos 0,5 hacia adentro y 0,5 hacia afuera respecto al nominal. No engordamos la pieza hacia un lado, sino lo engordamos alrededor, lo recubrimos de más espesor. Lo mismo en la oreja, que aunque aparezca aquí 0,5, le pusimos a todas, le engordamos, le pusimos un excedente de 1 milímetro, en algunos de los casos por delante y por detrás, ¿vale? No fuimos hacia el mismo lado, intentamos reproducir cómo engorda la pieza en fundición, ¿vale? Entonces es clave elegir las condiciones y es clave elegir los 2 niveles. Si eligiéramos 2 niveles muy próximos, tenemos el riesgo de que luego no podemos ver el efecto, porque el efecto igual no se ve con el ruido. Sí, ¿vale? Entonces es muy importante elegir esto. En este caso no va a haber ruido porque vamos a simular, ¿vale? Bueno, y para cada una de estas respuestas, de cada uno de estos diseños, de estos 17 diseños, entonces recogimos excitamos la pieza y recogimos la vibración. En este caso no excitamos realmente porque estamos simulando, pero sí que recogimos pues 11 modos de vibración, igual que en el pasado, pero ya vemos que de los 11 modos de vibración, pues el 3 y el 4 son muy próximos, prácticamente iguales, ¿vale? Que es la vibración que nos interesa trabajar, la que más varía, y hay otros modos de vibración que son diferentes, pues porque vibran distintas partes de la pieza y cuando se recoge esa vibración tiene una frecuencia diferente, ¿vale? Se puede ver esto en el dendrograma, que es para estudios multivariantes, ver la correlación entre, en este caso, las respuestas y también el análisis de componentes principales. Este dibujo nos dice que todas están correlacionadas en media, o sea, cuando una sube, las demás suben a la vez, pero que por una parte hay otra componente que separa la F3, F4 del resto y que me hace pensar que son que las causas que influyen en una son independientes. Bueno, para que no
nos desperdiguemos. Yo quiero reducir la variación en esta I3 que llevo del estudio previo y que está asociada a lo que yo llamaba I3, es esta frecuencia F3, F4. ¿Vale? Entonces ya estas variables que ya las tenemos ya son las respuestas, pues queremos analizarlo. ¿Vale? Pues ¿cómo analizamos con Minitab? Pues vamos al diseño de experimentos con Minitab. Y entonces el primer paso para decir cómo analizar, pues cuando entro en análisis factorial tengo que decir qué respuesta quiero analizar y en la parte de gráficas tengo que decir que me muestre los efectos que va a estimar en unos gráficos que es el Pareto y el normal, y eso me ayuda a identificar en el análisis qué efectos de los 6 que estoy estudiando, si identifica qué efectos son significativos. ¿Vale? En este caso, para esta respuesta, pues me da este gráfico de efectos donde domina el efecto del espesor del brazo de la oreja sobre los demás. Aquí hay una línea roja, todo lo que esto supere esto te da una evidencia de que el efecto es significativo. Y esta es la otra técnica, la del papel probabilístico normal, que aquí lo que hay que mirar es que los efectos se separen de la recta. Entonces, claramente este separa de la recta de los efectos nulos, y aquí hay uno que casi es nulo, pero es un poquito más grande de los dos. Cualquiera de las dos me sirve para identificar que hay dos efectos que explican y además no es solo correlación, porque no se ha movido ninguna otra cosa. Luego estos factores son causa de que la respuesta cambie. Nos puede sorprender que variables que estaban en el modelo de correlación, como son la A, la longitud de la pala, la C, el espesor de la uña, pues no aparecen como significativos. Luego estas variables estaban modificándose a la vez que la A y B, pero el efecto que estaban transmitiendo en el modelo no era por ellas, sí, en sí, sino por la B, porque ninguna de la A, B, C, D, que son las 4 que vienen de los modelos de predictivos, solo nos aparece la B, ¿vale? Pues esto es muy importante, ¿vale? El centrarnos solo en una de ellas, ¿vale? Y luego también tengo que decir que esto es un diseño muy fraccional, porque el diseño 2 a la 6 tendría 64 experimentos y he hecho 16. Entonces esta fracción tiene unas confusiones por detrás, ¿vale? Y estas confusiones, pues Minita me explica que cuando estime los efectos principales, no voy a cometer errores importantes por el tema del sesgo o confusiones por el hecho de fraccionar, pero que si saliera alguna interacción significativa, pues que si, por ejemplo, la BD, pero que no sale, es la primera que aparece por ahí, pues a la hora de interpretar no puedo separar ese efecto, el BD de la CF, que podría haber dos efectos, dos interacciones confundidas y no las podría separar. Bueno, en este caso esto no es un problema porque no sale ninguna interacción significativa. Quiere decir que el efecto del espesor del brazo es un efecto que no depende de cómo esté de grueso el resto de geometrías, ¿vale? El hecho de, luego lo interpretaremos más en concreto, pero si esto varía, va a variar la respuesta independientemente que el resto de geometrías estén más gruesas o menos gruesas. ¿Vale? Entonces, este es el primer paso de identificar qué efectos son significativos, pero antes de interpretar hay que validar el modelo. Entonces, volveríamos a la misma parte del análisis y aquí en términos, ahora elegimos los elementos que meteríamos en el modelo, no todos, solo el B y el E, ¿vale? Y para validar el modelo miramos los residuos y entonces en la parte gráfica desactivamos la parte de los efectos porque ya lo hemos activado antes y ya hemos estimado cuáles son significativos, y decimos que queremos mirar los residuos el 4 en 1, ¿vale? Que me enseña este gráfico de 4. Entonces, la manera de mirar los residuos, pues tengo que ver aquí algo evidente de algún residuo muy grande, una tendencia, no veo nada, luego no hay una evidencia de desajuste en los datos. El modelo que me da Minitab
cuando he elegido estos dos tengo unos p-valores que me indican que los factores que estoy metiendo son estadísticamente significativos. Luego, este modelo incluye factores que afectan. Aquí está uno que es el espesor brazo y la altura del brazo oreja. Entonces aquí están los dos coeficientes del modelo con una constante. Luego puedo hacer un modelo predictivo y en este caso además es causal. Sé que cuando se mueva el espesor de brazo va a transmitir ese efecto. No como en los modelos que tenía antes, que el coeficiente no era lo que transmitía el factor, sino lo que transmitía el factor y todos los que estaban correlacionados con él. ¿Vale? Y también os he comentado que había añadido un punto central y ese punto central me permite chequearse curvatura. En este caso, como el p-valor era grande, lo he eliminado y entonces lo he estimado el modelo sin el punto central. ¿Vale? Entonces, valido el modelo, me quedo con él, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a la interpretación. ¿Vale? Entonces, para interpretar con Minitab, entraríamos en la parte factorial y aquí en gráficas factoriales elijo aquellos gráficas que mejor cubren el modelo. Como en este caso el modelo solo tiene dos términos sin interacción, pues elijo esos dos términos, que es el brazo-oreja y la altura del brazo-oreja, y en la parte de gráficas factoriales pues digo que solo quiero los efectos principales. Ahora, si hubiera una interacción, pues en las gráficas de efectos principales elegiría interacción y desactivaría efectos principales porque no tiene sentido estimar, graficar los efectos principales si un factor además aparece en una interacción, nos podemos confundir. ¿Vale? Entonces el resultado de esta parte con Minitab, pues esta es la gráfica donde me dice que cuando cambio el espesor del nivel bajo al alto, porque Minitab representa como nivel bajo y alto, no nominal y del nivel bajo al alto, pues este incremento es justo lo que aparecía, perdón, aquí el efecto, el efecto es 204 del espesor brazo, ¿vale? Pues aquí veo que cuando cambio el espesor brazo de menos a más, pues de aquí a aquí hay 200 unidades, ¿vale? Y sin embargo, cuando cambio la altura del brazo, pues este efecto es mucho más chiquitín, por eso aparecía ese efecto casi cerca de cero, pero aún y todo, a pesar de ser chiquitín, como estoy en datos de simulación, pues los efectos chiquitines también los veo significativos. Esto en la práctica real, si hiciera experimentos en proceso, no vería el efecto de la altura del brazo, ¿vale? Es muy pequeñito. Vale, pues esto es la interpretación del efecto y si esto lo pongo en modo modelo, os he dicho que aquí el efecto es 204, pues en el modelo aparece la mitad, porque efectivamente si el espesor del brazo es bajo, que es como si yo fuera -1, pues es esta media menos 202, y si es +1 es esta media más 202, más 102. Desde -102 a +102, este es el efecto de 204, ¿vale? O sea, es como si el proceso está aquí en la media y si el espesor de brazo es alto, sube 102 y si es bajo, resta 102. En total, el efecto es 204 de ir de menos a más, ¿vale? Entonces, tenemos una interpretación con el modelo de cuál es el efecto. También Minitab me permite hacer gráficos de contornos o de superficies para intentar ver cómo es esto. Aquí se ve fácilmente que si voy cambiando el espesor, voy cambiando de color, o sea, el dependiente, y sin embargo, si voy en la otra dirección apenas hay cambios muy pequeñitos. ¿Vale? Ok. Bueno, esto lo analizamos para todas las respuestas, ¿vale? Esta es la F3 y la F4, aquí está la F5. Entonces podéis ver que esta cota, que es el único, el F3 y F4 es la única que aparece la B, aparece la E, pero es muy pequeñita. Entonces si quiero actuar, mejorar la F3 y la F4, que es lo que me da mucha variabilidad, pues tengo que intentar que todas las piezas tengan el mismo valor de esta
zona de la pieza, ¿vale? Tengo que actuar ahí, ¿vale? O sea, tengo que buscar qué es lo que provoca eso, eliminarlo y si no puedo actuar ahí. El resto de cotas no están influyendo en la F3, F4. Claro, miramos todas las frecuencias, entonces cada una de estas cotas pues influyen en otras frecuencias, ¿vale? Entonces, bueno, entonces ya estoy acabando. El tema era que quería reducir esta variabilidad, ¿vale? Y he concluido que esta variabilidad había en la pieza porque las huellas eran diferentes y las huellas eran diferentes porque tenían esta cota candidata diferente. Entonces, el hecho de que estuviera variando esta pieza, porque lo he visto que estaba variando en las huellas, pues esto estaba transmitiendo una gran variabilidad. De hecho, en las huellas estaban variando 1 milímetro de las más pequeñas a las más grandes. Lo mismo que el mismo movimiento que he generado en el experimento. Entonces, esto genera 200 puntos, que está en torno a un 7%, ¿vale? Entonces, acción, pues encontrar por qué se mueven las piezas, por qué cambian las cotas. Y ya os dije que miramos las placas y las placas no estaban variando, ¿vale? O sea, no estaban variando las placas. La placa que genera estos moldes de arena, que luego hago la fundición y cuelo, la placa estaba perfecta. O sea, no tenía ningún defecto. Y sin embargo, las piezas salían diferentes, ¿vale? Y salían diferentes en varias cotas, pero en particular la cota de la oreja es la que está provocando esto. Entonces, ¿por qué salen las piezas diferentes en esas cotas? Bueno, cuando empezamos a ver qué cotas estaban cambiando, encontramos que estaban saliendo diferentes porque se estaba abriendo el molde de arena en esa dirección. Y al abrirse el molde estaba cayendo el caldo y le permitíamos que engordara en esas zonas. Entonces, claro, la primera acción que surge es atacar la causa raíz que hace que los moldes se abran. Pero este problema es muy, muy complejo porque es una apertura mínima de 1 milímetro en la pieza, ¿vale? Y buscar qué es lo que está provocando esta pequeña apertura, o sea, no encontramos, en principio creemos que estaba asociado a los utillajes, que son muy grandes, unas máquinas que mantienen la presión sobre los moldes, o sea que parece que hay como una pequeña descompensación, pero corregir o buscar la causa es muy complicado. Y de hecho, cada vez que se saca una placa y se cambia de placa para hacer la misma pieza, puede modificarse un poco el patrón. Entonces, tiene que ver algo con los utillajes y luego tiene que ver con cómo es el proceso de dónde se sujetan las piezas. Si se sujetaran de otra manera, probablemente el patrón salía diferente. Entonces, corregir la causa lo abandonamos, esta acción de buscar cómo corregir y que siempre salga igual sin apertura. La segunda acción es compensar. Entonces, puesto que sabemos ahora que las piezas salen con unas diferencias en una cota, lo que vamos a hacer es ir a la placa y compensar. Entonces, en la placa, en esa zona donde se aloja esta orejita, pues vamos, y que vimos que las piezas de abajo salen más grandes que en las piezas de arriba, entonces en las piezas de abajo, la cavidad en la placa que da lugar luego a esta orejita, la podemos rellenar de una soldadura para que en principio teóricamente va a salir más pequeña, pero como se va a desplazar, saldrá igual. Entonces, lo que hicimos como segunda acción, lo que propusimos, es retocar una pequeña cirugía de placa, donde aquellas piezas que son grandes retocamos en la zona de la cota que sabemos que afecta a las orejitas. ¿Y esto cuándo lo vamos a hacer? Pues cada vez que vemos que el proceso cambia en sus patrones, ¿vale? Y normalmente son candidatos los momentos en los que cambiamos de placas para el mantenimiento. Los cambios provocan patrones diferentes, ¿vale? Y la acción 3 es la de diseño robusto,
que en ese caso es proponer al cliente que en la pieza que trabajamos, que es una pieza parecida a estas son las orejitas que vibran, pero la pieza que teníamos eran unas orejitas más delgaditas en la zona de unión, pues proponerle poner aquí pues como una viga, un sostén para no dejar que se mueva. Y entonces proponer una viga una zona, en una cota no funcional, no crítica para las funciones, para que en caso de que haya variación y vaya más espesor y más peso, con la viga no dejarlo vibrar. Bueno, aquí tenéis un poco cómo simulábamos los procesos. Esta F3, veis que donde se ponen los colorines que vibraba ahí la zona, por eso sale que esa cota es significativa. Bueno, estos simuladores vinieron posteriormente y claro, nosotros tenemos que saber cuáles son las cotas que afectan. Hay otras piezas que tienen muchos. Esto es un momento, una foto de un momento en el que está vibrando, ¿vale? Las piezas. Bueno, entonces voy a pasar a Minitab para que veáis cómo se hace esto. En el documento que os pasaremos, que siempre soléis pedir recursos, pues están los recursos en el link. Y para el tema de diseño de experimentos hay varios vídeos de webinars que hemos dado en el pasado solo de diseño de experimentos, que no hablo de un caso particular y hay más detalles sobre este tema. Vale. Entonces lo que os estaba comentando. Entonces, os comentaba que para Minitab es muy sencillo, si uno sabe lo que quiere, que esa es la clave, pues Minitab te ayuda mucho. Entonces, en estadística, en diseño de experimentos, si uno quiere crear un diseño factorial, crear un diseño y tiene 6 factores y se plantea hacer 16 experimentos, uno puede consultar aquí arriba que dice si tengo 6 factores y el completo sería 2 a la 6, 64, que está verde, com es de completo. Podría hacer la mitad 32 y también es verde, no hay ningún riesgo, pero haciendo 16 está este riesgo amarillo, que son diseños de resolución 4, que quiere decir que hay confusiones, hay que tener cuidado, ¿vale? En las confusiones, pero esto es un ahorro importante. Y sin réplicas se pueden hacer experimentos para estudiar muchos factores. Este es magnífico de 5 factores, 16 pruebas. Verde, no hay ningún riesgo en confusiones si llevas a cabo adecuadamente el experimento. Vale, pues esto es un tema de semáforos de consulta que están aquí en mostrar. Entonces, si yo quiero 6 factores, me iría a diseño. Entonces, si quiero hacer 16 experimentos, estaría aquí, aquí 32, hay 16. Aquí me dice si quieres hacer puntos en el centro, que nosotros hicimos un punto en el centro. Si quieres hacer réplicas, yo no aconsejo gastarse los recursos en réplicas, prefiero meter factores. Aunque si solo tengo 3 factores, pues sí que tengo que replicar porque si no es muy escaso. Y esto es para cómo organizo los experimentos. Si puedo controlar las condiciones de trabajo, pues hago en un bloque, pero si voy a hacerlo en 2 días, 3 días, si me da miedo, temo a que puede cambiar algo, pues le digo a Minitab que me organice todas las pruebas pues en 2 bloques o en 4 bloques y me lo reparte de una manera adecuada. Bueno, pues si voy aquí crear diseño, ¿vale? Aquí iría factores ahora y entonces le metería ahí los factores, ¿vale? Entonces empezaría a escribir longitud de pala y vas poniendo los nombres de los factores y dices que es bajo y que es alto. Yo en este caso he dejado -1 y 1, bajo y alto, y luego he puesto una tablita al lado que significa bajo y alto. En todos estos casos el bajo era nominal, puedes poner si quieres nominal, y aquí poner nominal más 10 milímetros, por ejemplo. Esto como son palabras, porque tengo que decir a medida que esto es texto, que es como categorías. Ahora, si yo Perdona, pusieras, Lourdes. ¿sí? Mira, tengo una pregunta. Dice, cuando estás comentando que los factores varían en 2 niveles, ¿Sí? ¿significa que cada valor solo tendrá 2 valores distintos? Sí. Significa que cuando voy a hacer las simulaciones,
¿vale? Cuando voy a modificar la orejita, el espesor, unas orejitas, unos diseños están en el nominal y otros están 10 milímetros más gruesas. Y cuando voy a modificar en la uña, una parte de la pieza, unas están en el nominal y otras están 10 milímetros más gruesas. Solo modifico 2 niveles. Perfecto. Ok. Esto me permite, o sea, excito moviendo 2 factores. Es como haciendo el pollo en el horno. Quiero saber si la temperatura afecta y lo pongo a 170 grados y a 200. Y solo excito en 2 valores de temperatura para ver si afecta la temperatura. ¿Vale? Y también voy a poner una cosa en el medio, un experimento en el medio para chequear si esto es lineal o tiene curvatura. Por eso pongo el diseño, un diseño en el centro, pero no me gasto muchos datos mirando muchos valores de temperatura. No hace falta. Si me sale el pollo mejor a 200 que a 170, digo 200 es mejor que 170 y la temperatura afecta, que es lo que voy buscando ahora. ¿Afecta o no afecta? Luego ya optimizaré, ¿vale? Entonces lo que os estaba diciendo es que aquí pongo los nombres de los factores que me permite Minita poner texto y luego para poner la plantilla y me permite poner números, ¿vale? Yo he dejado -1 y 1, ¿vale? A Minita le da igual lo que ponga, porque lo que me va a estimar es cuánto cambia cuando excito moviendo el factor de esa manera, ¿vale? Si pongo luego cuantitativo, pues luego también, si yo pongo el pollo de 170 a 200 grados, me dirá el efecto es cuánto cambia al mover de 170 a 200. El efecto es el cambio al mover 30 grados. Si luego quiero saber cuánto es el cambio por grado, que a veces es un poquito absurdo, pero me viene bien para meter los grados centígrados directamente en el modelo, también me da un modelo en unidades originales, ¿vale? Pero lo fundamental es cuánto cambia la respuesta cuando muevo, excito el factor de pasar del nivel bajo al alto. Vale, entonces aquí pondría los nombres de los factores y si no le pongo nada es -1 más 1 la nomenclatura del nivel bajo y alto. Y entonces Minita cuando haces esto, yo ahora lo dejo como está, A, B, C, D, nada, si no pongo nada. En opciones me puede dar la plantilla de forma aleatorizada, ¿vale? Y entonces me da pues, una plantilla que es esta de aquí y ya me dice, ¿vale? Con un orden aleatorio y me dice, haz esta receta, pon el factor A bajo, el B alto, el C bajo, el D alto. Entonces me da una receta, hago la receta y yo recojo la respuesta. Que en este caso hemos recogido 11 respuestas que son modos de vibración, ¿vale? Pero me interesa una de ellas. Entonces aquí tengo todas las recetas, que parece una locura estas recetas, pero os he enseñado que estas recetas en el espacio tienen una simetría especial y me permite estimar los modelos de una manera muy rápida. Bueno, pues yo tengo preparado ya aquí, ¿vale? El experimento que hicimos, ¿vale? Entonces aquí están los experimentos que he recogido las respuestas. Entonces, si ya tengo hecho el experimento, pues ¿cómo lo hago para...? Le tengo que decir a Minita que es este el experimento, no el que me dice él, ¿vale? Entonces, que es el mismo pero en otro orden. Entonces yo entraría lo mismo en el factorial, pero en vez de crear, le digo, te voy a definir de forma personalizada, te voy a decir dónde están los factores. Entonces le digo, mira, los tengo aquí, los factores, perdón. Bueno, le digo que es el bajo y el alto, veis que me ha leído los nombres, ¿vale? El alto y el bajo ya está ahí. Y aquí en diseño me dice dónde tengo guardado el orden en que he realizado el experimento, que lo tengo guardado ahí, dónde tengo guardado cuál es el punto central y cuál no es el punto central, lo tengo guardado ahí. Si no tengo nada, él añade sus columnas, ¿vale? Veis que aquí yo no le pongo nada y no pasa nada, él necesita... Entonces, solo esto es para decir que tengo este experimento, estas recetas, ¿vale?
Y ahora os he dicho que después de que he hecho el experimento tengo que ir a analizar. Y os he dicho que iría a diseño factorial y ahora voy a analizar. O sea, quiero decir, ahora que tengo la respuesta, quiero saber, voy a coger esta, ¿vale? Quiero saber si estos factores que he movido afectan a esta respuesta, estos movimientos que estoy haciendo, a ver si afectan a la respuesta. Y además si su efecto es independiente de los demás o si interaccionan. O sea, quiero hacer un estudio de los efectos. Entonces voy y como con gráficas de efectos. Entonces las gráficas de los efectos de efecto minita me da el Pareto, pero a mí también me gusta el normal. O sea que yo digo, dame las gráficas de los efectos, ¿vale? Pues bueno, me da aquí muchas cosas que no aportan mucho valor, la verdad. Entonces, aquí veo que este efecto es significativo porque se sale, ya me lo pone en rojo, de la recta. Este también, pero es pequeñito. O aquí, en modo Pareto, que suele gustar mucho, este efecto es grande y este es pequeño y justo sobrepasa la línea de decir si un efecto es significativo o no. Entonces, ya he pasado por la parte de qué efectos afectan, el B y el E, pero cuidadín, antes de interpretar, pues igual hay alguna anomalía, algún valor que me está influyendo en esto. Pues ahora voy, antes de nada, ahora voy a quitar, porque yo le está mirando todo, pues voy a quitar y quedarme solo con ello, y esto se llama validar el modelo, ¿vale? Entonces iría otra vez a diseño de experimentos, a analizar el diseño, pero aquí en los términos, ahora reduzco el modelo. En lugar de estar todo esto, lo quito todo y me quedo solo con lo que aparecía, con el B y con el E. O sea, elijo los elementos que aparecen en el, en el modelo, ¿vale? En el modelo de efectos significativos. Entonces aparece el B y el E y veis que está el punto central. Aquí me va a chequear. Me sale un modelo solo con la constante, el B y el E, y el punto central que uno añade para ver si hay curvatura, como el p-valor es grande, me dice que no tiene curvatura, pues otra vez le quito en el términos el punto central, hago el mismo análisis sin él. Entonces todo lo que está en el modelo es estadísticamente significativo, el R cuadrado es del 99%, la variabilidad no explicada es de 3,5, muy pequeñita, ¿vale? Entonces estos dos efectos parecen significativos, pero ahora lo que miro es los residuos o el error, la diferencia entre lo que he visto en los datos menos lo que predice en el modelo, los residuos, a ver si veo algo extraño, ¿vale? Ay, perdón, se me ha pasado que en los términos elijo el modelo y en gráficas quito ahora la de los efectos y cojo la de los residuos para validar el modelo. Pues ahí aparece el modelo y aquí veo pues que los residuos en el tiempo pues no hay ninguno exageradamente grande o pequeño, que es lo mismo que no los veo aquí exageradamente grande o pequeño, o que esto parece más o menos una norma. Si no hay ninguna cosa evidente, acepto el modelo y el siguiente paso que os he explicado, una vez que acepto el modelo, ahora voy a la interpretación. Entonces podría ir a la interpretación, a la fórmula que está aquí, y que en este caso me vale porque no hay interacciones, ¿vale? Esto es un factor y este es el otro. Ahí tengo la fórmula de cómo se transmite. Y si quiero ir a la parte gráfica, pues en la parte factorial tenemos aquí las gráficas factoriales. Entonces puedo elegir pues lo que hace el B y el A, B, C, D, ¿vale? Altura, brazo, los dos factores que afectan, pues quiero en las gráficas sus efectos principales porque no hay interacciones, ¿vale? Entonces tendría eso que os he enseñado antes para poder explicar cuál es el efecto, ¿vale? También podría meter estos dos factores juntitos
sea, dentro del DOE que no os he enseñado antes, pero aquí está el cubo, en la gráfica de cubo. Lo que pasa es que como solo hay dos, pues en vez de un cubo sale un cuadrado. Pero aquí veo que si cambio el espesor del brazo de poco a mucho, cambia mucho la frecuencia de vibración, y sin embargo si cambio el brazo el efecto es muy pequeñito, ¿vale? ¿Veis aquí? Es insignificante, ¿vale? Y la parte que os he enseñado también de visualización de contornos, pues puedo elegir los dos que me han afectado, lo puedo ver ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que hemos visto. Y nada más. Lourdes, Sí, tengo una pregunta. ok, Imagínate que haces el diseño de experimentos y resulta que no te aparece ningún efecto significativo. sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Hemos seleccionado mal los factores? ¿Hemos seleccionado mal los niveles? ¿Cuáles pueden ser las causas? Pues justo dos posibles causas pueden ser esas. Una, pensando en el pollo en el horno. Si cuando voy a hacer el pollo en el horno, que normalmente lo hago, yo suelo hacerlo lento últimamente, si lo hago a 170 grados y le pongo una hora y media, si digo voy a probar a 170 grados y voy a probar a 175 y se lo voy a dar a comer a mis hijos, pues probablemente esos 5 grados ni se van a enterar y me van a decir que no afecta nada la temperatura. Sin embargo, afecta muchísimo y es porque he movido poco, ¿vale? Para la sensibilidad de la métrica a la hora de decir si es bueno o malo. Entonces, cuánto mueves es importante dependiendo de la sensibilidad o el ruido que hay de fondo a la hora de medir. Entonces hay que repasar si de verdad lo que se ha movido ha sido suficiente. La segunda cosa, pues puede ser como ha ocurrido aquí, que nosotros veíamos en el pasado que cada vez que hacíamos el pollo, pues tenían unas patatas al lado y las hacemos con patatas y sin patatas y luego no se enteran al que está comiendo de que la patata afecta. Y habíamos confundido mirando las recetas de que las patatas, cuando estaba rico había patatas y teníamos sospecha. O sea, cuando uno mira el proceso a veces se encuentra que las condiciones buenas y malas coinciden con que un factor se mueve en el mismo momento. Entonces uno asocia correlación de que cada vez que se mueve la respuesta se mueve una X, pero cuando mueve luego la X no se mueve la respuesta. Entonces no hay relación, ¿vale? Entre una cosa y la otra. Entonces es lo que me ha pasado aquí con algunos factores, ¿vale? Y luego otras cosas que pueden pasar es que pasan muy a menudo, es que cuando uno ejecuta el experimento no controla bien que nada se mueve. Y entonces, pues está realizando el experimento y el entorno se mueve con variables que están afectando, no controla, lo hace los experimentos en diferentes días cuando le viene bien y lo que se está de fondo se mueve, afecta, genera tanto ruido que uno no ve nada, ¿vale? Entonces el control de cómo se hace el experimento es fundamental, el esfuerzo en controlar todo eso y recoger información que pueda explicar. Y habrá más cosas que pueden pasar. Suele pasar también que uno cree que está poniendo los factores en el nivel que tiene la plantilla, pero no lo está poniendo. De acuerdo. Pues, bueno, no tenemos más preguntas. Yo invito a todos los asistentes a que, pues Sí, eso, porque ¿no? Que hoy hemos acabado antes, así que a propósito, para ver si podíamos compartir experiencias de toda esta experiencia, ¿vale? Con los 3 webinars. Fijaros, seguro que hay preguntas, ¿vale? O decir lo que más os ha gustado o lo que menos. Esto es súper importante, ¿vale? Mientras preguntáis.
Fijaros qué diferente ha sido la estrategia de recoger datos. O sea, no experimentado hasta el final. Y la gente va muy rápido a experimentar, a hacer pruebas. Entonces, voy al detalle cuando tengo muy acotado el problema y el lugar donde voy a experimentar está controlado. Si empezamos a hacer experimentos en un entorno con mucho ruido, puede pasar que no detectes qué factores afectan. Y además tienes un conjunto de sospechas poco elaboradas. Entonces, las sospechas, que es tu mundo de creencias, voy reduciendo hasta que con eso experimento. Pero voy reduciendo los primeros datos, no recojo datos de X, que es lo que suele costar, sino solo de la respuesta, del síntoma. Y en función de cómo lo veo, en vuestro caso en este caso lo vimos que la variación era dentro de la huella, pues luego profundizo en la huella. Si hubiera visto que la variación era entre días, hubiera profundizado pues en presiones de los moldes, en temperaturas, en materias primas, pero el esfuerzo del detalle que va a venir, porque es súper necesario, uno no lo hace desde el comienzo, ¿vale? Y la táctica de recoger datos a corto, medio, largo plazo es muy interesante para ver hacia dónde tengo que profundizar en la recogida.